lo que es la parte definitiva. Agarramos el proceso y vamos con el mismo camino comparado ya. Y mañana repasamos lo que no entendimos, lo traen de la clase 8 en su apunte, revisa, para que mañana las dudas que tengan en la práctica las sepan. La práctica va a ser con las piezas que tenemos aquí. Si hay un hígado, que si hay un estómago, que si hay una... Hay lo que consideramos, hay una lengua, hay dientes. ¿Qué? Vamos a apagar la luz aquí. Sí, saludos. El amarillo. Sí, el amarillo. De todas formas, déjame ver dónde me puedo sentar, ¿no? El tipo de canino y una lista, el digestivo completo. El digestivo es un tubo, ¿verdad? Que va desde la boca hasta el ano. Ese tubo va a sufrir diferentes cambios en dimensiones, en diámetro, y cada uno va a tener una función dentro de esa función digestiva. Desde la boca, con lo que es el prensar el alimento, masticarlo, la glándula que empieza la digestión, el esófago lo transporta, en el estómago ocurre la digestión, luego viene la absorción, ¿okay? La absorción de los nutrientes y luego la excreción. Ingestión, masticación, deglución, digestión, absorción, excreción. Comenzamos con la boca. La boca vamos a tener un vestíbulo. ¿Saben ustedes lo que es el vestíbulo de la boca? Vamos a empezar con la ¿ah? Entre los dientes y encía y labios y mejillas. Entonces, la entrada de ese aparato digestivo es la boca y está limitada por los labios. La rima oris es la abertura, el espacio entre los labios. Un labio superior, un labio inferior, con unas comisuras laterales. ¿Okay? Después tenemos el vestíbulo, que es ese espacio entre labios, mejillas, dientes y encías, por fuera de los dientes. Las mejillas, carrillo, ¿verdad? El paladar duro con sus crestas transversales, en la parte anterior la papila incisiva, donde tendría abertura los conductos del órgano vomeronasal de Jacob. Ese paladar duro luego se continúa con el paladar blando. Aquí tenemos los labios, entonces, el labio superior, el labio inferior, los bordes laterales del labio inferior en el canino están dentados, ¿okay? El superior es liso, lateralmente se ven unas proyecciones, ahí no desemboca nada, ¿okay? Unas proyecciones. La comisura labial, que es la unión, en el caso del pelo, ocurre muy caudalmente, fíjense que casi debajo de la órbita ocular están las comisuras. El labio superior tiene, ahora lo vamos a ver de frente, una hendidura que se continúa con la nariz, que eso lo nombré la semana pasada, que era el peso. Y esos labios se unen a la encía, sus extremos anticraneales, con unos frenillos labiales. Frenillo labial superior, frenillo labial inferior. Después tenemos el vestíbulo, este espacio es vestíbulo, donde vamos a ver las desembocaduras de algunas glándulas. Este vestíbulo, este es el borde dentado. Fíjense lo posterior que es esta comisura que les permite abrir muy ampliamente la boca y morder mejor. Ya el espacio dentro de los dientes y paladar duro y lengua es la cavidad oral propiamente dicha. Los dientes tienen una corona, cuello y raíz. La corona es la parte que vemos en el exterior. El cuello, que la raíz es la que está dentro de que el cable se movió. El cuello es la parte
que la raíz es la parte que está empotrada en el alvéolo dental. Y el cuello es la unión. Ese diente tiene una superficie labial que mira hacia los labios, una lingual que mira hacia adentro, una superficie de contacto con la que tienen al lado y una masticatoria con el contrario. Labial, lingual, contacto y masticatoria. Es importante porque les voy a decir, el perro tiene la superficie masticatoria presente ahí. Que más adelante les voy a decir, por ejemplo, en el perro, una de las características es que la superficie tal del diente es tal. Tiene ya. Las fórmulas dentarias que las tenemos, incluyense las permanentes, incisivo 3 sobre 3, canino 1 sobre 1, premolar 4 sobre 4 y molares 2 sobre 3. En el examen corrigiendo hubo uno que puso la fórmula vertebral, que puso 7, 18, 6, 5, ¿okay? Son los números, pero no me dicen qué versión es. Okay. En los dientes incisivos del canino, en la superficie masticatoria de los incisivos, ellos tienen 3 proyecciones de esta forma, donde la superior es mayor y simulan esta flor de lis. Entonces, esto lo llamamos flor de lis. Y en la superficie, la lingual, tiene un resalte de la dentina en forma de B, que lo llamamos cíngulo, de esta manera. Esta es la flor de lis. Y el cíngulo en la superficie lingual, un resalte de la dentina en forma de B, cuyo vértice se dirige hacia el cuello de diente, o sea, el sí. Fórmula dentaria del perro y característica de los incisivos. Podría ser. ¿Ok? Incisivo, ¿cuánto sobre cuánto? 1 sobre 1. No, perdón. Los caninos, que son los colmillos. Ajá, 1 sobre 1. Los premolares. 4 sobre 4. Ahora, fíjense acá. Y los molares, 3 sobre 3. Fíjense este molar. Es el 1, 2, 3, 4 premolar superior. Premolar. Los premolares son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los molares entonces superior son 2, 1, 2. Y abajo son 3, 1, 2 y 3. Fíjense en estas raíces de estos dientes. ¿Ok? El cuarto premolar arriba y el primer molar abajo. ¿Lo ubican? Sí. Fíjense aquí las raíces de estos dientes como son de grandes. Son una muela muy fuerte. Fíjense que les dije que estos incisivos tienen proyecciones. En general, los dientes del canino presentan proyecciones, mientras el equino vamos a ver que tienen depresiones. Aquí tienen estas proyecciones, pero los incisivos están de forma muy regular y constante en forma de flor de lis. En los molariformes no tenemos esa proyección, pero sin un órgano. Y esta muela la llamamos muelas carniceras o muelas sectoriales, porque tienen mucha fuerza, son cortantes. Entonces la muela carnicera arriba es el cuarto superior y abajo es el primer molar. ¿Okay? Cuarto premolar superior, primer molar inferior, son las carniceras. Ustedes no se
fijado cómo los perros van a cortar algo y se lo llevan acá atrás? Sí. ¿Ves? Porque ahí tienen más fuerza en esta muela carnicera. Vamos con la lengua. La lengua es un órgano muscular. Desde una raíz y la parte de todo. Un cuerpo y un perro desde la parte libre. Dos superficie dorsal. Vamos a conseguir un surco medio, en el caso de la lengua del canino, y las papilas. Y una superficie ventral en la que se fija el piso de la cavidad oral a través del pliegue, el frenillo lingual y los pliegues sublinguales que van hacia los lados. En esa superficie dorsal tenemos papilas filiformes, uniformes, foliadas, circunvaladas y cónicas. Cónicas y filiformes son mecánicas, el resto son tácticas. Y la lisa, que ya se la voy a describir. Vamos primero con las papilas. Fíjense la superficie dorsal con un surco medio. Y tenemos la raíz, cuerpo, vértice, la superficie ventral que se fija al piso por el frenillo lingual. En los dos tercios anteriores tenemos papilas filiformes y fungiformes con los puntitos. Las cónicas son atrás, la raíz. Las circunvaladas son 2 o 3 pares, con estas que están en la unión entre el tercio posterior y el tercio medio. Y la foliada en los bordes dorsolaterales. Porque no tienen receptores sensitivos para el sentido del gusto. Su función es mover el alimento mecánico. ¿Ah? En la parte anterior del surco, aquí en el extremo anterior, y ventralmente, que está la lengua, que está el surco, en la parte ventral, ahí vamos a conseguir un filamento cartilaginoso, que es la lisa. ¿Ves? La lisa es esa estructura principalmente compuesta por tejido cartilaginoso en forma de un filamento, o sea, la arquitectado, que está ubicado en la parte media y ventral del extremo craneal de la lengua. Si saben planimetría, lo ubican rápido. ¿Qué? La lisa. Ahora vamos con los músculos. Dijimos que era un órgano muscular. Tiene músculos extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos, el estilo gloso que va a la apófisis estiloide, a la lengua, apófisis estiloide delioide, que a su vez tiene 3 cabezas, vamos a estudiarlo como estilo gloso. El iogloso que va del vasioide a la lengua, y el geniogloso que es en forma de abanico, que va desde los bordes mediales de la mandíbula a la lengua. 3 intrínsecos. ¿Y cuáles son los intrínsecos? ¿Ah? ¿Cuáles son los músculos intrínsecos de la lengua? ¿No tienen origen? Sin distensión fuera de la lengua. Los fibras musculares dispuestas de diferente manera, longitudinales, transversales, oblicuas, que no tienen un origen ni una inserción fuera de la lengua. Y tenemos entonces, si le pregunto músculo de la lengua, no se olviden que son 2 tipos, extrínsecos y intrínsecos. ¿Y cuáles son los extrínsecos? Las faringes ya se les expliqué la semana pasada, no tuvimos clase. 4 días libres, qué felicidad. ¿Verdad? Yo creo, ¿verdad? Déjenme preocupada, estoy pensando porque se me iba a decir. Plano transverso, dijimos que era un
circulatorio, ¿ok? Que va desde la órbita hasta el axis. Vamos a hablar del istmo de la fauces. ¿Cuál es el istmo de la fauces? Es el límite entre la cavidad oral y la orofaringe. Y ese límite va a estar dado por los pliegues palatoglosos, que decía que eran estos pilares, la raíz de la lengua, que decía que era el piso abajo, y el paladar blando arriba. Eso nos delimita el istmo de la fauces. Es un paso, es una abertura, ¿okay? Es un espacio delimitado por esas estructuras. Las tónsilas, las amígdalas en el canino, son alargadas, están dentro de una fosa tonsilar cubiertas por un pliegue tonsilar, de manera que a simple vista no las observamos y no se levanta el pliegue, a menos que estén aumentadas de tamaño por algún problema y salen de su fosa. Y se ubican en la orofaringe, es decir, en lo que llamamos las fauces, en las paredes laterales de la orofaringe. Ahí estarían las tónsilas o amígdalas. Ya están dentro de una fosa tonsilar cubiertas por un pliegue. En las otras especies no las vamos a ver así, sino un engrosamiento de la mucosa así. Seno y pliegue tonsilar, los músculos, los elevadores, acortadores y constrictores. Y Cristo, que lo vieron bien en anatomía general. Que hay de la descriptiva, ¿verdad? Que yo sigo camino. Y aquí al revés. Bueno, ese esquema para repasar lo que es la faringe. La orofaringe, paladar duro, paladar blando, las coanas, aquí tenemos el istmo de la fauces. Entonces esta es la orofaringe, donde tenemos las amígdalas aquí a los lados. Esto nos está señalando durante la deglución cómo la epiglotis cierra la laringe, ¿verdad? Aquí. Vamos con las glándulas salivales. ¿Vamos bien? Fíjense acá la lengua, este sería el frenillo lingual. Si uno mueve la lengua hacia un lado o hacia el otro lado, vamos a ver un pliegue que se extiende del frenillo hacia atrás. Y a nivel de esos pliegues, estos lados, va a desembocar una de las glándulas. Ya la vamos a ver. Entonces, tenemos glándula parótida. Esta que está aquí es la parótida. Tiene forma de V de veterinaria. Dos superficies, una superficie lateral y una superficie medial. Como tiene forma de V, tiene tres bordes. Un borde craneal, dorsal y caudal. Y tiene tres vértices, ¿verdad? Un vértice ventral, uno dorso craneal y uno dorso caudal. Esta V abraza el cartílago auricular. Del borde craneal de esta glándula sale el conducto de la glándula parótida. ¿Se acuerdan del conducto de la glándula parótida del gomito? Desemboca en el quinto claviforme. ¿Cómo? Desemboca en el quinto claviforme. No, en el quinto mismo claviforme no desemboca nadie. En la muela no desemboca nadie. Punto opuesto a la muela sí. ¿Ok? Pero ¿cómo era el recogido del conducto? Él desciende, bordea la trama de la mandíbula y luego asciende. ¿No era así que lo vieron? Sí.
y luego iría a desembocar, como dijeron, en el cuello al quinto molariforme superior. Bueno, en el perro no bordea la mandíbula, sino que pasa recto sobre el músculo macero. Pasa recto y desemboca en la papila parotidia, que se ubica al frente de la muela carnicera superior o cuarto premolar superior. ¿Sí? Miren, y este es un error que siempre cometen y dicen, desemboca en la muela carnicera superior. Falso, porque en la muela no, desemboca frente a la muela. No es lo mismo que yo diga que yo vivo en este edificio a que diga que vivo frente a ese edificio, ¿verdad? Claro. Si le digo que vivo en ese edificio no va a llegar, se va a perder. Entonces, frente a la muela carnicera. Y a veces se queda muela carnicera, pero superior o inferior. También ahí hay una diferencia. Entonces, contesten completo. Frente al cuarto premolar superior o frente a la muela carnicera superior. ¿Ok? Luego tenemos la mandibular. La mandibular tiene forma ovoide, una superficie lateral medial y un polo craneal y un polo caudal. Su recorrido va ventral, pasa por el piso de la cavidad oral para desembocar en la carúncula sublingual. ¿Okay? Una carúncula sublingual muy pequeña en el perro. Ahora la sublingual. La glándula sublingual tiene dos porciones, monoestomática y poliestomática. La monoestomática está en estrecha relación con el polo craneal de la glándula mandibular y tiene un conducto que hace su recorrido junto al conducto de la mandibular hasta la carúncula sublingual. Y la porción poliestomática está ubicada a los lados de la lengua, en ese pliegue sublingual, y desemboca mediante varios conductillos a ese mismo nivel. ¿Llevamos cuántas glándulas? 3. ¿Cuáles? Parótida. Sublingual con sus dos porciones. Monoestomática, poliestomática y la mandibular. ¿Okay? Hay otra glándula que la vemos en los carnívoros, que es la glándula cigomática. Que esta que está acá, está detrás del hueso cigomático, debajo de la órbita ocular. Y ella desemboca mediante 2 o 3 conductillos por detrás de la papila parotidia. ¿Ah? Cigomática. Se dice que son las glándulas bucales condensadas. Cigomática, por detrás, por debajo del hueso cigomático. Solo en los carnívoros. ¿Ok? Aquí vemos parótida, mandibular, cigomática. Sublingual con sus porciones monoestomática, poliestomática. Vemos acá parótida en forma de B. Fíjense el conducto, pasa directamente sobre el músculo macero. En el bovino, al igual en el equino, al igual que en el cerdo, va a bordear la rama de la mandíbula y luego asciende. ¿Ok? Entonces, ¿qué glándulas desembocan en el vestíbulo de la cavidad oral? Parótida. La cigomática. La cigomática. Y en la cavidad oral propiamente dicha, la mandibular. ¿Cuál fue? La cigomática y la parótida. Ok, vamos. Después de la faringe viene el esófago. El esófago se está iniciando dorsal a la laringe, hace su recorrido
en relación a la tráquea, lo inicia dorsalmente, luego se inclina el plano izquierdo, entra, tiene una porción de esófago, tiene una porción cervical, una porción torácica que hace un recorrido en el mediastino, en la parte media, donde está el corazón, lo empuja hacia la derecha, el corazón ocupa más el lado izquierdo, luego pasa hacia la cavidad abdominal a través de qué? Ajá, y hace esofágico del diafragma, y tenemos una porción abdominal que es muy corta, entonces tiene una porción cervical, torácica y abdominal. Pasamos a la cavidad abdominal y vamos primero a estudiar a ver cuáles son las regiones topográficas. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando en digestivo dividimos la zona abdominal en epigastrio, mesogastrio y hipogastrio? Sí. Habíamos trazado dos líneas perpendiculares, una a nivel del arco costal y otro delante de la tuberosidad costal, y lo dividíamos en Epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Ahora vamos a trazar dos líneas más, dos líneas imaginarias más, paralelas a la línea alba, ¿verdad? Aquí vendría la línea alba. En la mitad de la distancia entre la línea alba y la pared abdominal. Ahora tengo cuántas zonas. 9. 9 zonas. Entonces lo que era el epigastrio, ahora lo llamamos hipocondrios. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Hipocondrios, estamos así, este izquierdo. Aquí tenemos el hipocondrio derecho. La región del mesogastrio, ahora tenemos flanco. Flanco izquierdo, flanco derecho. Y la última región tenemos las zonas inguinales. Inguinal izquierda, inguinal derecha. Y la zona del centro, ¿qué tenemos aquí? Cartílago. Es Oye, entonces está la región sifoidea. Aquí, ¿qué cicatriz tenemos? el El ombligo. ombligo. Entonces está en la región umbilical. Y aquí tenemos, ¿qué hueso está llevando aquí en el piso? El pubis. Región Pública. ¿Ok? Ya las 3 zonas que teníamos, ahora tenemos 9. Ahora, después que habíamos toda la parte digestiva, vamos a ubicarnos aquí. ¿Dónde está el ciervo? ¿Dónde está el colon ascendente? ¿Dónde está el páncreas? ¿Dónde está el estómago? ¿Ok? Vamos a ver primero cuáles son las vísceras y después las ubicamos ahí. El estómago es un monogástrico con su superficie visceral, parietal, curvatura mayor, curvatura menor. Tiene el cardia, ¿saben cuál es el cardia? El esfínter que está al final del esófago, al principio del estómago. Tenemos el cardia, que es un esfínter. Y el pílono es el otro esfínter en la salida del estómago, de la salida del estómago al duodeno. Aquí
tendríamos cardia, filo. Es todo glandular. Vamos a ver unos pliegues muy pronunciados. Todo glandular, los pelos son muy susceptibles a la gastritis. ¿Okay? Tiene esta forma. C. Luego tenemos el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, con un duodeno, una porción craneal donde desembocan los conductos pancreáticos y hepáticos o colédocos. Luego un duodeno descendente, una porción caudal que gira hacia adelante y luego una porción ascendente. Entonces, porción craneal, duodeno descendente, caudal y duodeno ascendente. Luego sigue con yeyuno ilio. Con esto yeyuno, aquí está el ilio. Luego tenemos el intestino grueso, ciego y colon. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto. En este caso, el ilio que está desembocando en el colon. Aquí tendríamos el diafragma, detrás del diafragma el hígado, luego el estómago. Fíjense la parte interna del estómago, ¿ok? Con muchos pliegues glandulares, tenemos cardia, píloro, esta es la porción craneal. En el estómago, el píloro se dirige hacia adelante y el duodeno hacia atrás y van a formar esta especie de codo, que es la porción craneal. Y ahí está desembocando entonces conductos pancreáticos, son 2 o 3 conductos pancreáticos y un conducto colédoco, que es donde va la bilis, el hígado. Aquí dice papila duodenal mayor, papila duodenal menor. ¿Okay? Fíjense, aquí vendría el duodeno, descendente, porción caudal, ascendente. Se cortó yeyuno ilio. Vista lateral izquierda, el estómago, la porción ciega de mayor tamaño del estómago está del lado izquierdo y del lado derecho está el píloro. ¿Okay? Entonces, aquí tendríamos la línea de diafragma, pulmón, después vemos hígado, estómago y el vaso que está del lado izquierdo. Piensa que el hígado. ¿Cuántas costillas tiene el perro? 13, ¿verdad? 13, 12, 11, 10. El hígado llega hasta la 10ª o 9ª costilla. Mientras que en el lado, esto del lado izquierdo, el lado derecho llega hasta la última costilla. Eso lo veríamos aquí, hígado. Aquí el lado izquierdo se nos permite ver el estómago y el vaso que está del lado izquierdo. Ese estómago, a la curvatura mayor de ese estómago, se une el vaso a través de un ligamento gastroenterico a la curvatura mayor. Ese estómago en el perro tiene una gran capacidad de distenderse, de aumentar su volumen. De manera que puede arrastrar ese vaso del hipocondrio izquierdo al flanco izquierdo cuando está lleno. Ustedes han visto los perritos Así como eso. que de repente van a comer y regresan así. Cosa que nunca va a suceder en el trabajo.
ciego tiene un orificio va a abrir en el colon. Entonces tenemos un orificio seco cólico y este es el ilio. Este es el orificio iliocólico. Entonces, tenemos dos orificios, iliocólico y secocólico. O sea, el ciego en el pelo va a desembocar en el colon, mientras que gota del pecho va al ciego. Iliorenal y secocólico. En el pelo los dos van al colon. Secocólico, iliocólico y secocólico. Después tenemos la parte final del ano, vamos a conseguir el recto y el canal anal. El recto recuerden que sufre una dilatación, lo que llamamos la ampolla rectal, más gruesa, más alta. Y va a tener numerosos nodos linfáticos solitarios, que son los que vemos elevaciones como un punto en el centro. Luego pasamos al canal anal. Este canal anal lo vimos distinguir la línea no rectal, por ahí una línea anocutánea y luego una zona cutánea. Esta sería la línea ano rectal. Después tenemos una zona columnar, esta que vemos con piel, es la zona columnar. Después la línea que nos separa es la línea anocutánea. Y toda esta zona es la zona cutánea. Entonces, repetimos, todo esto es directo a los dientes, pero ya vamos a ver los dientes. Con esto que están aquí, ya vamos a hablar de esto. Glándulas anales o sacos anales. Ahora lo llaman glándula sacos. ¿Ok? Entonces, esta es el recto. Después tenemos la línea anorrectal, zona columnar, línea anocutánea, zona cutánea. En la zona cutánea vemos estos dos orificios, que son las aberturas de los sacos anales. De los sacos anales o paranales. Paranales porque están a los lados del ano, sacos anales. Con dos bolas. Aquí las vemos. Todo esto es recto. Aquí tenemos el canal anal, que se determina la zona columnar, la zona cutánea, la abertura. Y a los lados tenemos estos sacos. Son dos sacos en cuya pared están las glándulas anales que desembocan su contenido, va hacia esta bolsa. Y esta bolsa tiene un conducto que abre en la zona cutánea. A veces este conducto se obstruye, y se puede observar como dos meses al lado del ano. Son muy dolorosos para el pelo. Los gatos también lo tienen. Cuando los llevan a las peluquerías, generalmente las hacen drenaje de los sacos anales. Le dan ese olor fétido característico. También las tienen los zorrillos, un mecanismo de defensa, porque cuando sufren un estrés, hay una contracción muscular, esa bolsa se contrae y expulsan ese líquido. Esa secreción, ese serógeno líquido. ¿Okay? ¿Entendido? ¿Algunos ejemplos? Ya vamos a ver. Antes de ver, vamos a ver. Les dije, vamos a ubicar esos órganos ahora en la calidad abdominal. El estómago lo ubicamos transversalmente en la parte anterior, es decir, vamos a conseguirlo en los endocondrios derecho, izquierdo, en la región psicoidea, y cuando aumenta el volumen se desplaza hacia la región umbilical. Vamos a suponer
quedar en el lado derecho. Les dije que el píloro se dividía hacia adelante y el duodeno hacia atrás. Después tenemos el duodeno descendente. Luego hace sus cruces de la porción caudal, continúa como duodeno ascendente. Si esto está del lado derecho, ¿qué región estamos ya aquí? Flanco derecho, conseguimos el duodeno descendente. ¿Ves? Vamos con el colon. El colon que tiene ¿cuántas porciones? 3, ¿verdad? Ascendente, transverso y descendente. Él se dispone en forma de signo de interrogación. El colon ascendente, que es el más corto, colon transverso y colon descendente que inicia del lado izquierdo, pero luego se dirige hacia el plano medio para terminar en el recto canal anal. Aquí tiene entonces porción ascendente. Aquí tenemos esa flexura, le damos flexura derecha o hepático, y aquí tenemos otra flexura, izquierda o esclénica. Y aquí tenemos el ciego, que decimos que tenía una forma como encornijada. Está del lado derecho, blanco derecho. El ciego va a desembocar en el colon, el ilio también. Entonces tenemos orificio iliocólico y secocólico. Son hermanos, tienen el mismo apellido. Iliocólico, secocólico. No se confunda porque en las otras especies tenemos ilio secal y luego secocólico. El ilio termina en el ciego y luego el ciego en el colon. Aquí no, aquí los dos van a ir al colon. Iliocólico y secocólico. Del lado izquierdo tenemos decíamos que el vaso tenía un ligamento gastroesplénico y estaba adosado entonces a la curvatura mayor del estómago, y por eso se podía desplazar de la región. Aquí tendríamos ¿qué región? Vamos a hacer ahora la... las divisiones. Sí. Tenemos entonces que en el flanco, en el hipocondrio derecho tenemos el píloro. En el flanco derecho tenemos duodeno descendente, tenemos ciego y tenemos colon ascendente. Y hay uno ilio que es el móvil, lo vamos a conseguir en cualquier región. ¿Ves? Puedo preguntar, me diga la ubicación topográfica de píloro, duodeno descendente, colon ascendente, colon descendente, flanco izquierdo. El vaso, flanco o hipocondrio izquierdo. ¿Sí? Ciego, flanco derecho. En el perro, el cerro está en el lado izquierdo. Aquí le puedo preguntar a la doctora. ¿Está entendido esto? Continuamos entonces con el hígado. El hígado es la glándula de mayor tamaño que tiene el organismo, de color marrón, con múltiples funciones. Tiene una superficie parietal que se dirige hacia el diafragma y una superficie visceral. Este se durmió, aquella se durmió.
conseguir impresiones, sobre todo en la superficie visceral, la gástrica que es la de mayor tamaño, la duodenal que está sobre el ilio. ¿Y tu gata? Ay, qué bonita ahí, ¿verdad? Sí, pero se la que me la prestaron. En el borde dorsal, Impresión duodenal que está en la renal en el dorsal. lóbulo caudal derecho. Del lado derecho. Aquí tenemos los lóbulos y los sublóbulos divididos por fisuras profundas. El ligamento coronario que va de la superficie parietal y los diafragma, y de él se desprende el falciforme y el ligamento redondo también, que desaparece con la edad. Los triangulares derecho e izquierdo de los bordes laterales al diafragma también, del lado derecho e izquierdo. Coronario, los dos triangulares, falciforme y un ligamento hepatorenal, desde el polo craniano derecho al lóbulo caudal. La ubicación topográfica. La porción más craneal del hígado está ventralmente y en el plano medio a nivel del sexto espacio intercostal. Recuerden la posición, la ubicación del corazón entre tercero y sexto. La sexta costilla, ahí está el vértice del corazón. Y detrás de ese vértice tenemos diafragma. Y detrás del diafragma tenemos el hígado. Y en el plano medio, sería esa porción aquí. De ahí se desplaza hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia la derecha, como les dije ahorita, hasta el 12º espacio intercostal, hasta el final. Y en el lado derecho hasta el 9º o 10º espacio intercostal. En el izquierdo hasta el 9º décimo. En el derecho hasta el 12º espacio intercostal. Mañana con una hoja y un esqueleto ahí lo simulamos. Superficie visceral. Fíjense, lóbulo lateral izquierdo, medial izquierdo, lóbulo cuadrado, medial derecho, lateral derecho y solo este. Este que vemos blanco es el lóbulo caudal dividido en dos procesos. Proceso caudal y proceso papilar. O sea, el lóbulo caudal se divide en dos procesos. Uno caudal y uno papilar. Entre los lóbulos cuadrado y medial derecho conseguimos la vesícula biliar. Repito entonces, lóbulo lateral izquierdo, medial izquierdo, cuadrado, medial derecho, lateral derecho, que es todo este que vemos debajo, proceso caudado, proceso papilar. Aquí tenemos la impresión gástrica del lado izquierdo, la duodenal, el filo del ilio. Yo tengo un fondo específicamente para eso. Te vas a hacer un cumpleaños de los perros. ¿Ya estáis viendo? No, nadie. Pero ya no veis lado, ahí tenemos la impresión renal. ¿Qué riñón de la impresión? Que es del lado derecho, el riñón derecho. Y es de posición más grande. Menos en el hígado, Vamos con el páncreas. Señora Edison, ¿cómo está? Después de Navidad. El páncreas tiene dos ramas, una rama de la vista dorsal, estamos viendo desde arriba, ¿ok? Una rama dorsal que es delgada y larga y una rama izquierda que es más gruesa, más corta. Y lo que llamamos el cuerpo, que es donde se unen las dos ramas. Esta rama derecha va junto al duodeno descendente. Por lo tanto, topográficamente ustedes están. Entonces, estoy esperando que se en la casa. El flanco derecho. Y la rama izquierda
va a ir por detrás del estómago. Vamos a pintar aquí ahora el vaso. Mi madre compró la casa que tenía pared, techo, una puerta de entrada. Y ya. Ok. Entonces me están poniendo las ventanas Piso. y eso. Wow. ¿Pero vas a vivir ahí solo o con tu mamá? No, con mi mamá y mi hermano. Ah, pensé que ibas a vivir solo. Ya te escucho. La rama derecha está en el meso duodeno. Le dije, vamos a ver puro canino. Tomamos un receso y venimos con los otros dos del piso. Y venimos a ver la Ay, Claudia. Hola. Le voy a hablar ahora del cuerpo vestíbulo. Ya va, que no muestro ¿Cuáles la son las gente. pausas? Yo me voy a después de la superficie de los dientes. El hígado, aquí tenemos una vesícula biliar, una bolsa, con una guepera, con un fondo, un cuerpo, un vértice, de donde se origina el conducto biliar. La vesícula es una bolsa donde se almacena la bilis, ahí no se produce en el hígado, en el tejido hepático. Y en la vesícula solamente se almacena. ¿Ok? De esa vesícula emerge un conducto cístico. Ese conducto cístico van a ir a desembocar otros conductos que traen bilis de los diferentes lóbulos. Cuando se une el último conducto hepático al conducto cístico, de ahí en adelante le llamamos conducto colédoco. ¿Okay? Tenemos el conducto cístico que sale de la vesícula y a él se van uniendo otros conductos hepáticos provenientes de los diferentes lóbulos. Cuando se une el último conducto hepático al cístico, de ahí en adelante le llamamos conducto colédoco, que va a desembocar entonces en la porción craneal del duodeno, una papila duodenal. Yo pensé que te iban a mudar solo. Y ustedes llevan porque es importante eso, porque a veces tienen el problema, bueno, pues se localiza un cálculo y resulta que está un conducto, ¿a nivel de qué conducto está? Derecho, izquierdo, colédoco, como así. No, o sea, hablo del transporte. Fíjense, aquí está el páncreas, Pero ya no pasamos. aquí está el conducto pancreático y dos, uno desembocando junto con el colédoco y otro posterior. Tres cuadras. El vaso es el órgano más fácil de describir y como es el más fácil se les olvida estudiarse. ¿Ok? Pero eso queda donde. El vaso es un órgano que cumple varias funciones, no es un órgano vital como el hígado, pero sí tiene funciones. Es un órgano hematopoyéticas, linfoide. funciones inmunes, es el que se encarga de destruir los glóbulos rojos después de los 120 días que cumple su vida media. ¿Ok? Tiene forma alargada, de color marrón. ¿Recuerdan cómo era el vaso de la gallina? Sí. Redondo, ¿verdad? Aquí tiene forma alargada con una superficie parietal hacia la pared, una superficie visceral donde está el hilio del órgano. Ahí está llegando el ligamento gastroesplénico que va hacia la curvatura mayor del estómago. Su posición topográfica, ¿cuál sería? Hipocondrio. La posición topográfica del vaso. Hipocondrio izquierdo. ¿Y dónde está la curvatura mayor del estómago? Perdón. Según la curvatura mayor del estómago. Hipocondrio izquierdo y va a depender de la distensión que tenga el estómago. Hipocondrio izquierdo, si el estómago se desplaza hacia atrás, va a desplazar el vaso porque está unido a él. Y lo podemos conseguir también en el flanco. La imagen que vimos lateral izquierda estaba ya en la región del flanco. ¿Ok? Mientras que en el caballo siempre va a estar en el hipocondrio izquierdo. En el perro, entre el hipocondrio izquierdo y el flanco izquierdo. La irrigación. ¿Recuerdan cuando vimos la arteria celíaca? Sí. Ok, hasta aquí vimos la irrigación del estómago, la logástrica, luego tenemos celíaca, mesentérica craneal y mesentérica caudal. La mesentérica craneal da una rama cólica común, que da una cólica derecha, cólica media,
Tenemos la pancreática duodenal caudal que se anastomosa con la pancreática duodenal craneal que viene de la hepática, ¿recuerdan? Esta es la pancreática duodenal caudal y aquí viene la pancreática duodenal craneal. Cólica común. Las ramas yeyunales, por toda la rama y por todo el intestino delgado, ¿no? El gran mesentérica. Y va a terminar en una idiosecocólica. Luego tenemos que la mesentérica caudal tiene una rama rectal craneal y una rama cólica izquierda o mesentérica caudal que se van a anastomosar con la cólica media que viene de la cólica común. Mesentérica craneal, da una arteria cólica común. Esa cólica común da una cólica media, una cólica derecha y una rama iliosecocólica. Luego da la pancreática duodenal caudal, luego ramas yeyunales, no se me hace cortada, ¿okay? Y va a terminar en esta rama también que se anastomosándose con la iliosecocólica. Domingo. Le falta el aire. Viernes 12 o sábado. No puedo el sábado. No puedo. Ahora, la mesentérica caudal da la cólica izquierda. Tengo un compromiso. Una boda. La boda de mi hermano. Ahora vamos con caballo.